Irak, conocido también como Mesopotamia, ha sido destruido por un cataclismo. ¿Qué terrible suceso acaba de ocurrir? ¿Cuán fuerte es la tormenta? ¿Por qué invadir Irak? ¿Es acaso una señal del cielo? En este episodio, les explicaré con más detalle. Dale un buen like, déjame tu comentario abajo y comparte este video con tus amigos. Primero, vamos a dar un repaso general de Irak. Irak es un país del suroeste de Asia, una región cuyas extensas llanuras aluviales dieron origen a algunas de las primeras civilizaciones del mundo, incluidas las de Sumeria, Akkad, Babilonia y Asiria. Esta rica región, que comprende gran parte de lo que se llama el Creciente Fértil, más tarde se convirtió en una parte valiosa de politis imperiales más grandes, incluyendo diversas dinastías persas, griegas y romanas. Después del siglo VII se convirtió en una parte central e integral del mundo islámico. Hoy hablaremos sobre la región de Najaf. Veamos el clima de Najaf. La temperatura promedio en Najaf, en un día típico, varía desde un máximo de 20 hasta un mínimo de 6. Algunas personas describirían el clima como bastante fresco con una ligera brisa. En Najaf, en febrero, en un día promedio, hay un 11% de probabilidad de lluvia. En un día promedio de lluvia o nieve, recibimos 6.7 milímetros de lluvia, lo que algunas personas describirían como lluvia ligera. De nuevo, aquí ocurren tormentas e inundaciones. Esto es muy inusual, ¿verdad? Fuertes lluvias han golpeado la ciudad iraquí de Najaf después de uno de los años más secos en décadas. Las fuertes lluvias se extendieron por todo el país. Las fuertes lluvias durante la noche causaron inundaciones repentinas en Najaf a partir de las 4 a.m. El incidente causó daños generalizados en casas, infraestructura, vehículos y pérdida de vidas. El agua fangosa inundó hogares en el norte y este de Najaf. Las inundaciones repentinas ocurrieron en las primeras horas de la mañana, obligando a la gente a abandonar sus hogares. Las calles se convirtieron en arroyos de agua debido a las áreas residenciales bloqueadas construidas en caminos de drenaje para el área e incluso algunos caminos helados a través de la ciudad fuertemente inundada. Más de 1.250 familias sufrieron daños materiales graves y los vehículos fueron arrastrados, bloqueando el camino principal de las aguas de la inundación. 3 mujeres de la misma familia se ahogaron cuando su hogar fue cubierto por aproximadamente 2 metros de agua de la inundación. Hablando de ello, ¿aún recordamos la historia del diluvio de Noé? Los escritos del diluvio desde Génesis 6:11 hasta 9:19 se centran en el papel heroico de Noé. Noé fue honrado como un patriarca debido a su piedad sin pecado, y Dios lo eligió para sobrevivir después de que el diluvio destruyera toda vida, excepto la de su familia. Noé, un hombre justo, encontró favor a los ojos del Señor, y Dios le advirtió del desastre inminente y prometió salvarlo a él y a su familia. A Noé se le instruyó construir un arca y recolectar muestras de todos los animales, asegurando así la supervivencia. Según esta historia, después del diluvio, se considera que toda la raza humana moderna desciende de los 3 hijos de Noé y sus esposas. ¿Se repetirá la historia? La tormenta trae ráfagas de viento, lluvias fuertes y a veces incluso rayos y tornados, haciendo que el aire sea oscuro y pesado. Los vientos rodantes de la tormenta hacen que los árboles caigan, dañen propiedades y pongan en peligro la vida humana. Las secuelas de las tormentas pueden eliminar hogares, suministros de energía y transporte público. La gente que vive en Najaf enfrentó la amenaza de muerte y tuvo que encontrar rápidamente formas de protegerse a sí mismos y a sus familias del poder de la tormenta.
Esto es un recordatorio de que, a pesar del poder de la naturaleza, los humanos aún son muy débiles y necesitan protegerse contra estos desafíos aterradores. La importancia religiosa del diluvio se transmite después de la heroica supervivencia de Noé. Luego construyó un altar para ofrecer sacrificios quemados a Dios, quien a su vez se comprometió en un pacto de nunca más maldecir la tierra a causa de los humanos. Dios entonces colocó un arco iris en el cielo como garantía visible de su promesa. En este convenio, Dios también renovó sus mandatos de la creación, pero con dos cambios. El hombre ahora podía matar animales y comer carne, y el asesinato sería castigado por hombres y por Dios. El diluvio destruyó el mundo. La tierra se hundió de nuevo en las aguas del caos que Dios había despejado en la primera página de la Biblia, Génesis 1. En el arca, Dios llevó a la familia de Noé a través del diluvio sin daños para comenzar de nuevo en un mundo sin pecado. Es un nuevo comienzo y una oportunidad para un final diferente. Podrías decir, como nosotros, pero no importa cómo cuentes la historia, Dios aún aniquiló a toda la humanidad excepto a una familia. ¿Cómo refleja el diluvio la bondad de Dios cuando trajo tal desastre sobre la tierra? Hagamos 3 observaciones del contexto de la historia. Solo ten misericordia. La historia del diluvio es la historia de Dios, realizando un acto misericordioso para restringir el creciente mal de la humanidad. Génesis nos dice que Dios vio que todo pensamiento del corazón del hombre era malo. Génesis 6:5. En la Biblia, el contexto lo significa todo. El libro del Génesis ancla el significado del diluvio en el contexto de la intervención de Dios para prevenir la caída de la humanidad en el mal. Dolor, no venganza. Dios no se alegra con las inundaciones. Más bien, Génesis enfatiza cómo el mal causado por la caída le causó tristeza y dolor. Dios creó la tierra como un lugar donde los humanos podrían florecer, pero en cambio, la convirtieron en un teatro de violencia y desastre. Génesis 4:8, 4:23, 6:1-7. Y el corazón de Dios se rompió. Cúspide curiosa, pacto. Más tarde, cuando el profeta Isaías recordó a Noé, Isaías 54:9, no pensó en el diluvio, sino en el pacto que Dios hizo con Noé después. En ese pacto Dios prometió que nada como esto volvería a suceder. Esto apunta al significado principal de la historia. El diluvio trata sobre la misericordia de Dios y su compromiso con la bondad de lo que ha hecho. Nuevo comienzo. Entonces, ¿qué hemos aprendido hasta ahora? El diluvio no fue un acto de destrucción caprichosa por un Dios caprichoso. Dios está trabajando para restaurar la bondad a su creación. Dios preservó una familia a través del diluvio y elevó a Noé como el nuevo Adán, colocado una vez más en el jardín del paraíso de la alta montaña, con la orden de ser fructífero y multiplicarse. La razón del diluvio se da en Génesis 6:5-7. El Señor vio que la maldad del hombre era grande en la tierra, y que toda intención de los pensamientos de su corazón era solo maldad continuamente. Y el Señor lamentó haber hecho al hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Entonces el Señor dijo: borraré al hombre que he creado de la faz de la tierra, al hombre y al animal, y a los seres que se arrastran, y a las aves del cielo, porque me arrepiento de haberlos hecho. El pasaje usa un lenguaje antropomórfico. No significa que Dios se encontrara con circunstancias imprevistas que le hicieran pensar que había cometido un error al crear a la humanidad. Más bien, expresa la profunda tristeza de Dios por la maldad de la humanidad. El propósito del diluvio era eliminar la maldad, que incluía violencia generalizada, según Génesis 6:11. Al eliminar a las personas malvadas, que era todo el mundo excepto Noé y su familia, más adelante, encontramos que incluso Noé y su familia tenían sus problemas. Génesis 9:20-24. Pues incluso los mejores de nosotros seguimos siendo pecadores. La gente hoy sigue siendo malvada, pero Dios prometió que nunca más destruiría el mundo por un diluvio, y dio el arco iris en el cielo como un recordatorio de su promesa. Génesis 9:8-16.
Esta promesa no significa que Dios pase por alto el pecado. Un día, destruirá la tierra por fuego. Pedro explica: los cielos existían desde hace mucho tiempo, y la tierra fue formada de agua y mediante el agua por la palabra de Dios, y que por medio de estos, el mundo que entonces existía fue inundado con agua y pereció. Pero por la misma palabra, los cielos y la tierra que ahora existen están reservados para el fuego, siendo guardados hasta el día del juicio y destrucción de los impíos. Según Pedro 3:5-7. Y añade que el día del Señor vendrá como un ladrón, y entonces los cielos pasarán con estruendo, y los cuerpos celestiales serán quemados y disueltos. 2 Pedro 3:10. La segunda venida de Jesús es importante distinguir del rapto de la iglesia. Estos son dos eventos distintos. El rapto de la iglesia ocurre cuando Jesús llama a sus seguidores a venir a Él. El evento del rapto está registrado en 1 Tesalonicenses 4, 13, 18 y 1 Corintios 15, 51, 54. El rapto de la iglesia ocurre antes de la gran tribulación de 7 años. La segunda venida de Cristo es diferente al rapto porque, en la segunda venida de Jesús, Él literalmente tocará tierra en el Monte de los Olivos. Zacarías 14, 3, 4. Una diferencia entre la segunda venida y el rapto de la iglesia es que la segunda venida ocurre al final del período de tribulación de 7 años. Cuando el Señor regrese, la segunda venida de Cristo será completamente diferente de la primera venida de Jesús a la tierra. Pedro nos dice lo que este juicio final significa para nosotros. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, por el cual los cielos siendo encendidos serán deshechos, y los elementos, ardiendo, se fundirán? Pedro 3, 11, 13. Después de la destrucción del diluvio, el mundo no fue hecho perfecto, y la humanidad continuó en rebelión. Después de la destrucción por fuego, los nuevos cielos y la nueva tierra serán creados, y el mundo se caracterizará por la justicia. Los únicos que escaparon del diluvio fueron aquellos que subieron al arca. De igual manera, los únicos que escaparán del juicio venidero son aquellos que se refugien en Cristo. Hay una gran división entre dos sistemas principales de creencias sobre el diluvio bíblico en los días de Noé. Hay quienes dicen que es un evento puramente mitológico o posiblemente una inundación local o regional. Luego están aquellos que aceptan el registro bíblico del diluvio como un registro literal de un cataclismo tremendo que involucró no solo un diluvio mundial, sino también un gran trastorno tectónico y erupciones volcánicas que cambiaron completamente la corteza de la Tierra y su topografía en los días de Noé. Aquí hay algunas de las muchas razones bíblicas para creer en el diluvio global. Jesucristo creyó en el registro del Antiguo Testamento del diluvio mundial. Hablando de la población antediluviana, dijo: «Vino el diluvio y se los llevó a todos». Mateo 24:39. Los antropólogos evolucionistas están convencidos de que la gente se había esparcido por toda la tierra para el tiempo asignado a Noé en la cronología bíblica, así que un diluvio universalmente antropológico habría requerido claramente un diluvio geográficamente mundial. El apóstol Pedro creyó en un cataclismo hidráulico mundial, por el cual el mundo, griego, cosmos, que entonces era, siendo inundado, griego, catacluso, con agua, pereció. Sé que segundos Pedro 3:6. El mundo fue definido en el verso anterior como los cielos y la tierra. Pedro también dijo que Dios no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, trayendo el diluvio, griego, cataclismos, sobre el mundo de los impíos. 2 Pedro 2:5. El registro del Antiguo Testamento del diluvio, que tanto Cristo como Pedro aceptaron como historia real, enseña claramente un diluvio global. Por ejemplo, el registro enfatiza que todas las montañas altas que estaban bajo todo el cielo y las montañas fueron cubiertas, Génesis 7:19-20, con las aguas del diluvio. Pues toda carne murió que se mueve sobre la tierra, todo lo que estaba en la tierra seca, Génesis 7:21-22. Noé y sus hijos tuvieron que construir un arca enorme para preservar la vida animal para el mundo postdiluviano, un arca que fácilmente se puede demostrar que tenía más que suficiente capacidad
para llevar al menos 2 de cada especie conocida de animal terrestre. Los animales marinos no estaban involucrados, por supuesto. Tal arca era innecesariamente absurda para cualquier cosa menos que un diluvio global. Dios prometió que nunca más habrá un diluvio para destruir la tierra. Génesis 9:11. Y ha mantenido su palabra por más de 4000 años. Aquellos cristianos que dicen que fue un diluvio local, sin embargo, están acusando a Dios de mentir, ya que ha habido muchos devastadores diluvios locales cada año. Sin embargo, un diluvio de las proporciones descritas en Génesis habría resultado en vastas cantidades de erosión y redepositación de sedimentos, fosilización de plantas y animales, vulcanismo y redistribución de radioisótopos. Si uno niega el diluvio global como un evento histórico, podría usar el sistema del Gran Cañón Río Colorado para probar grandes edades, cuando en realidad el cañón demuestra procesos de inundación con tasas, escalas e intensidades eclipsando cualquier cosa observada hoy. Así, la evidencia malinterpretada de edades antiguas es en realidad una fuerte evidencia para el diluvio. En realidad, las doctrinas del diluvio global y la creación reciente son conceptos sinónimos, forzando al Dr. Ross y otros a torcer las escrituras, haciéndolas decir algo que claramente no dicen. Documentar que la Biblia enseña específicamente el diluvio global debería ser suficiente para convencer a un verdadero creyente en la autoridad de la Biblia. Los argumentos bíblicos para un diluvio global tienen en cuenta que los defensores del diluvio local y de la tierra antigua postulan que la tierra antes del diluvio era esencialmente idéntica a la tierra de hoy. La profundidad y duración del diluvio. Las aguas del diluvio cubrieron las montañas hasta una profundidad de al menos el calado del arca de Noé. Génesis 7:19-20. Las montañas actuales en la región de Ararat incluyen el monte Ararat, que se eleva a 17,000 pies de altura. El diluvio duró 1 año, alcanzando su punto máximo 150 días después de que comenzó. Génesis 7:18-3-4. Luego comenzó a disminuir. Un diluvio de 1 año que cubre montañas no es un diluvio local. Las causas físicas del diluvio. La Biblia explica que la apertura de todas las fuentes del gran abismo y las ventanas de los cielos, Génesis 7:11, fueron las causas principales. El abismo es el océano. Así, el gran abismo difícilmente podría ser la causa de un diluvio local limitado. Las ventanas parecen referirse a las aguas por encima del firmamento atmosférico. Una vez que estas fueron causas globales, produciendo un efecto global, la necesidad de un arca. A Noé se le dio muchos años de advertencia, suficiente para caminar a cualquier lugar de la tierra. Los animales también habrían vivido globalmente, y por lo tanto, podrían haber migrado a cualquier lugar. No había necesidad de un arca si el diluvio fuera local. El tamaño del arca, lo suficientemente grande para llevar 2, o 7, para algunos, de cada animal terrestre respirador de aire, testifica a favor de un diluvio global. Construir un barco tan enorme para un diluvio local, para el cual había suficiente advertencia, sería ridículo. Destrucción de toda la humanidad. El propósito principal del diluvio fue destruir a la humanidad pecadora. Aunque no se da una cifra exacta de la población mundial antes del diluvio, suposiciones razonables basadas en datos bíblicos sobre el tamaño promedio de las familias, la esperanza de vida y la edad de los padres en el momento del primer hijo, dan como resultado una población muy superior a la máxima población mesopotámica. La tierra estaba llena de violencia. Génesis 6:11-13. Y aunque esto pudo haber incluido violencia animal, ciertamente incluía violencia humana. Una tierra llena de violencia necesitaría estar llena de personas. Solo un diluvio global podría lograr su propósito principal. No solo los habitantes violentos estaban bajo condena, sino que también la tierra misma debía ser destruida. Génesis 6:13. La palabra para tierra era la misma que se usaba en el relato de la creación. Génesis 1:1. Seguramente significa el planeta, no solo una zona local. Promesa de no más diluvios. Al final del diluvio, Dios prometió que nunca más habría tal diluvio, Génesis 9:15. Pero ha habido muchos diluvios, incluso regionales, especialmente en Mesopotamia,
desde los días de Noé. Si este fuera simplemente un diluvio local, entonces Dios rompió su promesa, y el pacto del arco iris no significa nada. El testimonio de Jesucristo. Cristo comparó los días inmediatamente antes de su segunda venida con los días antes del diluvio. Nos recordó que el diluvio vino y los destruyó a todos. Lucas 17:27. El juicio venidero será igualmente extenso. Si el diluvio en los días de Noé fue local, las personas que vivían fuera del área sobrevivieron, aunque también eran pecadores. Esto da una gran esperanza a los pecadores de los últimos tiempos. ¿Podrán escapar del próximo juicio de fuego sobre el pecado? En la primera venida de Jesús, fue un rey gentil montando un potro, Zacarías 9:9. En su segunda venida, Jesús regresará como un rey guerrero poderoso que destruirá a sus enemigos. Jesús, en su primera venida, fue pacífico y gentil. Sin embargo, en la segunda venida, Jesús regresará con su ejército del cielo. Esta vez, no habrá más mansedumbre porque Jesús será un guerrero, empuñando una espada de 2 filos. Apocalipsis 1:16. El libro del Apocalipsis habla mucho sobre la segunda venida de Cristo. Apocalipsis 19:11-16 dice: Vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero. Con justicia juzga y hace la guerra. Sus ojos eran como llama de fuego, y en su cabeza había muchas diademas. Tiene un nombre escrito que nadie conoce sino él mismo. Está vestido con un manto teñido de sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Los ejércitos del cielo le seguían, montados en caballos blancos y vestidos de lino fino, blanco y limpio. De su boca sale una espada aguda para herir a las naciones. Él las regirá con vara de hierro. Él pisa el lagar del furor de la ira de Dios Todopoderoso. En su manto y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Este pasaje nos dice que Jesús volverá en juicio. Juzgará con justicia y verdad. El Señor reinará sobre todas las naciones con una vara de hierro. Como nos revela Apocalipsis 19:11-16, el Señor regresará en omnipotencia, poder y majestad. Nadie debe subestimar el gran poder y venganza de Dios. El momento de la segunda venida, según lo programado, no llegará hasta el final de la gran tribulación de 7 años, que sigue al rapto de la Iglesia. La segunda venida de Jesús ocurre durante la batalla de Armagedón, una serie de batallas que ocurren al final del período de la gran tribulación. Apocalipsis 19:11-20. En esta batalla final, Jesús derrota a todos sus enemigos antes de establecer su reinado de 1000 años sobre el reino milenario. Después de la segunda venida del Señor, reinará como Rey. Jesús verdaderamente caminará entre las personas, y será el Rey perfecto. Aunque Jesús caminará literalmente entre la gente, muchos lo rechazarán, y seguirán a Satanás al final del reinado de 1000 años de Cristo. Satanás será liberado por un corto tiempo, para probar a las naciones. Apocalipsis 27:10. Muchas personas seguirán a Satanás, en lugar de poner su fe en Cristo. Después del reinado milenario de Cristo, se llevará a cabo el juicio del gran trono blanco. Apocalipsis 20:11-15. En el juicio del gran trono blanco, Dios juzgará a aquellos que no pongan su fe en Él. Resucitará a todos los incrédulos, y serán arrojados al lago de fuego, junto con Satanás, el anticristo y el falso profeta. ¿Cómo estar listos para la segunda venida? La segunda venida del Señor ocurrirá al final de la gran tribulación. Podemos estar listos para la segunda venida de Cristo, asegurándonos de que hemos puesto nuestra confianza en la muerte, sepultura y resurrección de Jesús. Si hemos hecho esto, entonces estamos listos para la segunda venida de Jesús. También podemos estar preparados viviendo nuestras vidas para el Señor, leyendo activamente la Biblia, orando y participando en la comunión con otros creyentes. Gracias por ver, y manténganse sintonizados para el próximo video.